Corrillos Televisión presenta Dígame. La historia detrás de los grandes personajes que hacen la noticia. Dígame. Conducen Alfonso Pineda Chaparro y Rafael Díaz Mesa. Dirige Juvenal Bolívar. Señoras y señores, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes todos los domingos. Recuerden, aquí en Dígame, en Corrillos, tenemos temas que no solamente informan, sino que también les traen un servicio a ustedes, a los miles de televidentes que siempre miran las redes sociales de Corrillos, especialmente el canal por donde estamos saliendo, el canal de Corrillos de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Hoy, como siempre, nos acompaña uno de los mejores productores de radio y televisión, que es Juan Diego Colombo argentino. Gracias. Igualmente un saludo para nuestro amigo y compañero que está viajando aún por Europa, que es el gran Rafael Díaz, un saludo para el distinguido abogado y compañero aquí de pupitre. Bueno, hoy tenemos invitado a alguien que sabe bastante de impuestos, conoce la información, y más que noticia nos viene a ayudar aquí y a responder muchas inquietudes de ustedes, y es sobre la declaración de renta, a raíz de las reformas tributarias, de todos esos movimientos que ha habido en la parte impositiva de Colombia. A mí me tocará presentar declaración de renta o no, sí o no, ¿qué hago ahí? Además es muy joven, porque dicen que ahora los contadores que están triunfando son los jóvenes porque le jalan a las redes sociales y saben bastante de la tecnología, que es lo que ahora se maneja el mundo. Así es que, doctor Mauricio, le digo doctor, pero eso sí tiene maestrías y especializaciones, es muy joven. ¿Qué tal? Buenos días, don Alfonso, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros aquí en Corrillos Televisión, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad aquí en Corrillos. Me gustaría invitar a todos los usuarios a estudiar en las unidades tecnológicas de Santander la carrera de Contaduría Pública. Estamos en política de gratuidad para los estratos 1, 2 y 3, totalmente gratis. Pueden acceder a una educación de calidad en las unidades tecnológicas de Santander. Bueno, y sobre todo, como nos gusta, ¿no? Al gratín, ¿no? Sí, señor. Porque la gente dice, ¿usted por qué no? Eso no pude estudiar y todo eso. Por ejemplo, contaduría se puede, el que tenga Silven, ¿cierto? Correcto. Silven de 1, 2, 3. Correcto, no solamente contaduría, las unidades tecnológicas de Santander tienen otras carreras, tanto tecnológicas como profesionales. En mi caso, pues me corresponde invitarlos a la carrera de Contaduría Pública. Bueno, usted es de Codazzi. Sí, que señor. no conozco Codazzi allá. ¿Es la capital, todavía es la capital mundial del algodón o todavía no, ya no? Bueno, ya no tanto, realmente el algodón ya no se ve. El algodón causó, digamos, problemas a nivel de tierras. El veneno que se echaba en las tierras provocó, digamos, unos inconvenientes. Entonces ahorita en Codazzi ya no tenemos mucho cultivo de algodón. Ahorita digamos que lo que nos representa es el Festival de Música Vallenata en Guitarra. En guitarra, ¿sabes cuándo es? Se hacen en agosto, en el festivo del mes de agosto. Ahorita pues ya estamos ¿Ya fue o no? Sí, señor. ¿Estuvo allá? Sí, señor. ¿Y participó? No, participé como un usuario de la... Muy bien, hombre. Sí, bueno, ¿quiénes tienen la obligación de presentar declaración de renta? Ok. La declaración de renta y complementarios se hace por cada periodo, por cada año. Entonces las personas naturales debemos revisar nuestras condiciones a 31 de diciembre de cada año. En ese periodo, si nuestros ingresos, compras, movimientos, consignaciones bancarias superan individualmente más de 1.400 VT, que estamos hablando de 59 millones y más, esa persona quedaría obligada a presentar la declaración de renta. Esto no significa que deba pagar en principio, pero sí debe presentar, debe cumplir con la formalidad de informar. ¿Okay? Sí, claro. Los que ganen ¿cuánto, por ejemplo? Al año. ¿Los que tengan ingresos? En un año los ingresos son los 1.400 VT, que estamos hablando que son los 59 millones 378 prácticamente el que haya ganado 60 millones de pesos al año tiene que... Si redondeamos 60 millones de pesos. Que reciban de ingresos. Sí, señor, 59 millones 376 mil pesos.
ellos deben revisar sus ingresos en ese periodo de tiempo, en ese año, desde 1 de enero hasta 31 de diciembre. Si sus ingresos superan eso, debe declarar. Si sus compras superan eso, debe declarar. Movimientos, consignaciones financieros, también. Lo que uno compra también lo declara, ¿cierto? Las compras, digamos que generan, es uno de los requisitos, tanto las compras generales como las compras con tarjeta crédito. Esas compras también se suman en el periodo de tiempo de un año, es decir, 1 de enero a 31 de diciembre se suman cuántas compras yo hice, y si supero el monto, pues debo declarar. No esto significa que debo pagar, pero sí declarar, informar. Declarar, es que necesariamente presentar declaración de renta no es pagar impuestos, es declarar. Correcto, muy bien. Pues muchas personas apenas les llega ese correíto de la DIAN, les da un poquito de miedo. Pero la gran mayoría de veces, si hablamos de personas que están en estos rangos cercanos, es decir, 50, 60, 70, 80, por lo regular esa persona no va a pagar impuestos, su declaración le va a dar 0. Por lo regular, cada declaración es independiente, ¿no? Pero realmente hay muchas posibilidades de que les quede su declaración en 0 y simplemente cumplió el deber de informar, de declarar, pero no pagó un impuesto como tal. Es decir, uno no puede decir como Francia Márquez, a mí me rebotó y no me llegó. Porque sabe que Francia Márquez dijo, no, a mí no me hizo por la historia, ¿no? Sí. Que le rebotó el correo. El ciudadano no le puede decir a DIAN, no, a mí no me notificaron. Bueno, es muy importante esa pregunta, sí. Realmente la DIAN ha dejado claro muchas veces, en palabras coloquiales, dice, sí, yo envío el correo, pero no es mi responsabilidad, les envío el correo para tratar de ayudarlos. Ellos siempre dejan claro que la responsabilidad de revisar las condiciones es de cada contribuyente. Entonces, o sea, no es argumento de... No es argumento. Cada contribuyente debe conocer cuál es su situación, y como conocemos, pues el hecho de no conocer la norma no nos exime de ella. Y además eso de Francia Márquez rebotó eso ya que no existe, ¿no? Rebota porque uno escribe mal o alguna cosa así. Sí, ¿no? Es muy raro que un correo rebote, y porque además ellos toman ese correo electrónico del root, y el root nosotros mismos lo hacemos. Entonces, si yo tengo mi correo electrónico bien inscrito en el root, bien escrito, entonces no debe rebotar, ¿ya? Pero aún así, si llega a rebotar, es mi responsabilidad, porque yo fui quien hice el root, yo fui quien lo actualicé, y si no lo tengo actualizado, es mi responsabilidad. O sea, la DIAN nunca va a asumir esa responsabilidad. Todo mundo debe tener root clase, ¿no? Porque cualquier cosita... En general, hoy en día, cada vez más, son muy poquitos realmente los que no, pero hoy en día, por el tema de que todo es electrónico, nómina electrónica, documento de soporte electrónico, factura electrónica, sí es importante que la gran mayoría tenga su root. Tiene unas ventajas. Una de las ventajas que tiene es que si yo estoy inscrito en el root, además de que recibo los correos de la DIAN que nos hacen el favor de avisarnos, también puedo yo mismo bajar mi información exógena. La información exógena es la información que reportan los terceros, digamos, empresas donde yo trabajé, el banco donde tengo mi tarjeta débito o crédito, cualquier ente, persona jurídica o persona natural que sea informante exógena, con la cual yo tuve una relación de hechos económicos. Ellos informan, y eso a mí me sirve, a mí como contribuyente me sirve, porque nosotros bajamos esa información y nos sirve de guía para hacer la declaración. Es una guía, ¿ok? No es algo que sea, esa es mi declaración, no, es una guía. Oiga, interesante. Entonces, 60 millones. Otra inquietud, supongamos, yo compro, por decir algo, un equipo de sonido, un aparato electrónico que me valga 60 millones. Correcto. Pero lo voy a pagar durante 5 años. ¿Ahí qué? ¿Cómo entra el asunto? Bueno, ahí, si digamos hice la compra con mi tarjeta de crédito, ¿qué sucedió? Mis consumos con tarjeta de crédito superaron los 59.378.000, entonces tengo que declarar. ¿Qué sucede? Que ese equipo, yo usé mi tarjeta de crédito para comprar un equipo de sonido, como usted lo dice, o sea, compré un activo, un mueble. Bien, entonces ese equipo para mí es un activo fijo porque es para uso, entonces no me genera impuesto a pagar, simplemente eso es un activo. O sea, pero entonces eso me obliga a presentar declaración de renta. Exacto, pero me obliga a presentar la declaración de renta, porque simplemente superé los topes. O supongamos, más concretamente, yo voy a comprar da mucho crédito, entonces uno compra algo de 60 millones y paga 5 millones de pesos. No, diga usted, por 48 meses. Ya uno está obligado, así el equipo no sea todavía de uno.
Correcto, sí señor, porque la norma nos dice que es el consumo con tarjeta de débito o crédito o incluso compras en general. Si yo lo compré en debida forma como debe ser, con mi factura electrónica, esa factura va a salir a mi nombre, esa empresa digamos que prácticamente ya hace ese reporte mediante la información exógena, y el banco también, que yo tuve un consumo con tarjeta de débito o crédito o hice compras generales que superaron los 1400 VT, entonces ya tengo que declarar. Bien, tengo que empezar a informar mi situación a la DIAN. Pero este tipo de condiciones que son referentes a compras, movimientos, sea con tarjeta de débito o crédito o no, realmente son requisitos para yo quedar obligado a declarar, pero muy rara vez a pagar. ¿Por qué? Porque lo que me hace realmente pagar a mí un impuesto es los ingresos, bien, porque los ingresos es la base primaria para empezar a depurar mi impuesto y así encontrar una renta líquida gravable, que es la base sobre la cual yo pago. Mientras que mis activos no, mis activos no hacen parte de ese proceso. Bueno, Mauricio, ¿qué tal si yo lo contrato a usted? Aquí para el canal, supongamos. Okay. Y le digo, vea, Mauricio, yo le voy a pagar 1.200.000, le voy a pagar por Nequi, hermano, por Nequi. Yo no voy a declarar nada. Entonces, si yo por Nequi, ¿eso qué? Yo le pago a usted desde, no hago contrato ni nada, sino que yo, oye, Mauricio, Nequi. Okay. Nequi está como cada 2 millones. Bueno, entonces ahí, ¿qué pasa con Nequi, Daviplata y estos bolsillos? Eso. Que el tema es, si ellos ya están vigilados por la Superintendencia Financiera. ¿Quiénes? Entonces, Nequi. ellos. Ya, entonces ellos, al estar ya vigilados, ellos también deben informar. Entonces, digamos que es un medio, bien, el electrónico para realizar pagos. Entonces, ellos realmente esos pagos que usted me haría a mí también quedarían reportados como un movimiento. En el hecho que usted me comenta, no hay contrato. Así yo no lo coloque, en X sí. Exacto. La empresa no va, digamos, a reportar una nómina o una cuenta de cobro mediante un documento soporte electrónico, pero si está el pago por un medio financiero, bien, que esté vigilado, entonces eso se va a reportar como un movimiento financiero. Ajá. Y eso me va a mí a ocasionar que si supero los montos de 1400 VT, tengo que declarar. Muy bien, entonces sí, ya uno tiene que estar obligado por alguna parte. Otra, entonces, supongamos yo le digo, Mauricio, los 1.200.000 que lo voy a pagar, ahí entre a mi casa, toca, y ahí aparece alguien y le entrega la plata. En efectivo. Y sí, en efectivo. Bueno, digamos, hoy en día esa es la única forma, ahí estaríamos hablando de evasión. Pero como usted dice, bueno, el tipo no declaró, ¿qué hago? Exacto, no, en ese caso, pues que la empresa no le hizo un contrato, no reporta nómina, no le registra en su contabilidad esos servicios, y además le paga en efectivo, realmente la DIAN a día de hoy no tiene cómo fiscalizar eso, es algo que la DIAN no lo puede rastrear, porque no se está informando por ningún medio ese hecho económico. Realmente la DIAN lo que hace es tomar la información que le suministran terceros, y en ese evento pues no habría ninguna información porque no hay reporte, no hay movimiento de dinero por medios financieros vigilados, y pues esa forma es la única en la cual no. Otra pregunta, Mauricio, estamos en Dígame aquí en Corrillos, ahorita revista, miren, esta revista aquí en Corrillos, carrera 19 39 25, como usted quiera, extraordinaria, Corrillos, la vida de Santander, historia política, noticias que a veces no pierden actualidad porque es emprendimientos aquí en Corrillos. Oye, Mauricio, otra pregunta. A veces, ya casi no sucede eso, pero a veces va a un restaurante y uno va a pagar, entonces le dice la niña, uy, si es con tarjeta de crédito o esto sí le vale tanto, si es en efectivo, nada, ¿ahí qué? ¿Cómo? Ok. ¿Sí le ha sucedido eso a usted, no? Sí, realmente pasa. Aquí, digamos que el restaurante está infringiendo la norma, digamos que no quiere decir que todo restaurante tiene que hacer factura electrónica, ¿ok? Eso ¿no? Sí es importante dejarlo claro. No, para yo quedar obligado a emitir factura electrónica también hay unas condiciones, ¿ok? Referentes a si soy persona natural, si soy persona jurídica. Hay muchos restaurantes que se establecen bajo una persona natural. Entonces, es decir, ninguna persona natural tiene tarjeta,
factura electrónica. Si cumple unas condiciones. Esas condiciones para emitir factura electrónica de una persona natural es que, digamos, si en ese restaurante las ventas son superiores a 3.500 VT, entonces sus ingresos superan este monto, entonces ellos ahí deben empezar a facturar. Igual como hablamos, digamos, de un local comercial, digamos, que vende celulares o repuestos de los celulares, claro, que hay muchos, entonces ellos no necesariamente yo debo ir, no, que necesito factura, no, porque puede que el negocio esté hecho bajo una persona natural y ese negocio no supera los montos de 3.500 VT, que es cuando empiezan a ser responsables de IVA, entonces ellos no están en la obligación de generar una factura electrónica, pero sí deben entregar un documento, digamos un documento equivalente en el cual ellos reflejan esa operación. Y si yo necesito tomar esos costos, lo que debo hacer es simplemente emitir un documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar, que es un documento electrónico que está hecho adecuado para ese tipo de situaciones, en el cual a esa persona a la cual yo le pago no está obligada a facturar, porque no todo el mundo está obligado. Estamos hablando con un contador público especialista en impuestos, además educador. Parece estudiante de las unidades, pero es educador, o es que usted come años. Debe ser que apuesta temprano. Usted es muy joven, ¿no? Muy niño, sí, y ya con maestría, imagínese. Entonces estaba estudiando desde la cuna, ¿o no? Sí, señor. Y siempre me he interesado siempre por estar estudiando constantemente. Pues por eso de pronto la juventud, aunque no me considero tan joven, ya casi lleva al tercer piso, entonces no pero joven. Sigue siendo joven, ¿no? Es más joven que James, tío, más joven que Falcao. No, James tiene 32. Casi como Luis Díaz. Sí. Bueno, oye, Mauricio, su perfil, porque la gente comienza a preguntar en Instagram, ¿no? Sí, realmente. ¿Cómo se llama? La dirección en Instagram. En Instagram aparezco como Mauricio Cruzco Contador, separado por guión bajos. Y pues ahí he decidido pues crear una página en el cual pues subir estos encuentros y también cuestiones de actualidad, voy a empezar a subir el contenido de las normativas nuevas, que es muy importante. Por ejemplo, ahorita hace poco en julio salió una norma muy importante para todos los que necesitamos declarar renta, en cuanto a que ya no reconocen los hijos de crianza, padres de crianza, abuelos de crianza, nietos de crianza. Es un avance para mi punto de vista en términos de justicia, porque hay muchas familias que se estructuran así, ya no necesariamente el hijo de consanguinidad, sino que ahorita también reconocen esos padres de crianza, hijo de crianza, para poder llevármelo en mi declaración como un dependiente económico. Eso me ayuda a bajar el impuesto. Perfecto, vamos a hablar de eso. Estamos hablando con Mauricio Cruzco, nos dice el gran Juan Diego que debemos ir a unos mensajes. Estamos en Dígame, aquí por Corrillos. Corrillos Televisión está presentando Dígame. A paso fino voy, llegó la ganadera. Misión secreta. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. Alista el poncho, tu mejor ropa, ponte el sombrero, las buenas botas. Todo lo bueno pasa en Senfer, la más bacana es lo que es. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil, porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com.
Café Pasión. Nuestro café es 100% orgánico, producido en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, cultivado a 1300 metros sobre el nivel del mar. Es cosechado de granos maduros seleccionados, sin la ayuda de sustancias químicas o artificiales, aditivos, pesticidas y herbicidas, y cumple un proceso exigente de calidad y supervisión. Café Pasión. Es rico en minerales, vitaminas y antioxidantes. Ayuda contra la depresión al liberar endorfinas y dopamina. Contiene antioxidantes que combaten los radicales libres y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón y mejorar la función de los vasos sanguíneos. Café Pasión. Orgánico y natural. Corrillos Televisión está presentando Di y Gaby. Seguimos hoy domingo en Dígame. Estamos próximos a la feria bonita, feria agropecuaria en Ceferes. Va a estar bueno. Muy bien, estamos hablando hoy con Mauricio Crusco, es contador especialista en impuestos. Usted habló algo de que le reconocían los hijos, los nietos, no sé qué. ¿En qué sentido? ¿Eso para qué sirve? Ok, cuando una persona queda obligada... Eso hace parte de la reforma, ¿no? Sí, claro. Bueno, es una ley que salió apenas el mes anterior, sí. En julio, y pues tiene aplicación en la declaración de renta. ¿Okay? Una vez la persona queda obligada a declarar, digamos, en este evento, para el ejemplo que fuese por ingresos, sí, claro. Esa persona no paga el impuesto solo de mis ingresos y ya. Sí. Digamos que si yo soy un empleado, soy empleado de acá, para el ejemplo de gané en el año 80 millones, entonces la norma me permite a mí tomar esos 80 millones y empezar a hacer una depuración de varias cositas que me ayudan a mí a llegar a una base que se llama la renta líquida gravable, y a partir de ahí es que calculo mi impuesto. Entonces es muy importante lo que está en medio, porque tengo mis ingresos hasta llegar a una base, sí, pero lo que me hace reducir esa base son mis costos y mis deducciones. En este caso, la que habíamos hablado sobre los dependientes, es muy bueno porque... Tiene que ser dependiente. Sí. No vivir con uno, sino dependiente. Correcto, no necesariamente es que vive, sino que es un dependiente económico. La norma establece... hasta antes de esta última ley, los dependientes económicos eran, los hijos menores a 18 años, hasta 23 años si están estudiando, los padres, cónyuge y hermanos, hasta un máximo de 260 VT de ingresos en el año para ellos, que más o menos son 11 millones algo. Entonces, si yo estoy obligado a declarar, yo puedo decir, tengo un hijo menor de 18 años, entonces me puedo tomar... me pide la cédula, entonces por yo tener un dependiente económico me puedo restar el 10% de mi ingreso. O sea, si yo tengo un ingreso de 80 millones, el 10% son 8, o sea, ya tengo ahí algo ganado para depurar esa base. Es decir, que da su hijo que tiene cédula, pero su hijo no tiene que registrar nada. No, el hijo... La DIAN le cree a usted. Correcto, el hijo no tiene, que hacer ninguna declaración. En mi propia declaración, el formulario me pide el número de identificación, sea cédula, registro civil o lo que fuese. Entonces yo mismo en mi declaración informo el número de registro, cédula o registro civil de mi hijo, y ese es el medio de informar de que yo tengo ese dependiente económico. Pero si supongamos que tenga 5 o 6 años, ahí como no tiene ningún... pues ellos tienen un número de registro civil, la persona... el registro civil. Sí, claro, un número de registro civil, y ese sería el número para certificar de que es mi hijo, y pues ya puedo tomármelo en mi declaración, el 10%. Y ahí también esa ley pues lo que hace es ampliar el espectro, porque antes era simplemente mi hijo de consanguinidad. Hoy en día con esta nueva ley me parece que amplía el espectro, hay más justicia en cuanto a que muchas familias se establecen acá en Colombia por el término de la crianza. Hay padres de crianza, hijos de crianza, abuelos de crianza, nietos de crianza. Entonces ya me permite que ellos también sean un dependiente económico, claro, en el evento en que sean un dependiente económico para mí, ¿no? Bueno, entonces me lo podría tomar en mi declaración. Claro, estamos en plena temporada de declaración de renta. Sí, van a tener trabajito, ¿no? Sí, señor. Y plata usted, ¿no? Oiga, una cosa.
La declaración de renta, el calendario es igual porque dijeron que lo iban a modificar por algunos problemas que hubo en unas plataformas, ¿o no? ¿Es igual? ¿No ha variado? Hubo una modificación, simplemente por esos días que hubo contingencia, fue como el primer y el segundo día que la plataforma parece que no aguantó, sí, claro, colapsó, entonces inmediatamente pues la DIAN sacó un comunicado de contingencia en el cual daba unos días más, pero para eso. Ya los que estamos a día de hoy no tenemos contingencia, entonces debemos cumplir con la fecha que está en el calendario, establecida por los últimos 2 dígitos de la cédula de cada persona natural. Muy bien, estamos hablando con Mauricio. ¿Hay alguna otra reforma que haya causado a usted? Porque eso, hemos estado de reforma en reforma últimamente. Sí, ¿no? Realmente, incluso pues este año que acaba de pasar, 2023, muy raro que no hubo. La última, digamos, reforma como tal fue la ley 2277 del 2022, que ya tiene aplicación para esta declaración y tiene muchas cosas muy importantes. Digamos, yo podría redondear 5, 2 beneficiosas, 3 para nada beneficiosas. En cuanto a, no sé, ¿cuál quiere escuchar primero? ¿Las buenas, las malas? No, primero las malas. Que a mí me gustan primero las malas noticias. ¿Cuál es la mala? Ok, las malas es que en ese ejemplo que habíamos hablado de las cosas que me permiten deducir, hay unos límites, ¿ok? Siempre habían antes un límite establecido en 5.040 VT, o sea, eso estamos hablando de 191 millones de pesos que nos permitían restarnos del ingreso. Con esta reforma que ya tiene aplicación. Cuando no entiendo, ¿de 190 millones qué? De máximo para yo poder restarme en mi declaración, sí, en cuanto a lo que son rentas personas jurídicas y deducciones. Persona natural. Persona natural. Entonces, en el ejemplo que estábamos hablando, que mis ingresos permiten que yo me reste unas rentas exentas, deducciones y otras cositas. Entonces, esas cosas que me puedo restar, la reforma lo limitó. Dijo, listo, te puedes restar, pero ahora ya no te puedes restar hasta un máximo de 190 millones. No, ahora solamente te vas a poder restar hasta 56 millones de pesos. 56 millones. O sea, estamos hablando que hubo una reducción en el beneficio de 73-74%. Uy, o sea, algo demasiado. Muy grande, ¿no? Muy grande. Y hubo otra reducción que aplica para los empleados. Hablamos de empleado, una persona con contrato laboral, ¿ok? Sí. Ese empleado, la norma antes le permitía restarse un 25% de renta exenta solo por el hecho de ser empleado. Ese 25% de renta exenta antes estaba en 2.880 VT, eran más de 100 millones de pesos, 109 millones de pesos. La reforma llegó y dijo, ok, te permito que te sigas restando ese 25%, pero ya no son más de 100 millones, ahora lo máximo van a ser 33 millones. Ay, María. Otra vez una disminución del 72% en el beneficio para los empleados. Entonces esas 2 reducciones realmente afectan mucho a los empleados. Hay que decir que la declaración de renta clasifica empleados, los que ganan honorarios, servicios, rentitas de capital y los no laborales. Entonces, para el de empleados hubo muchos, este tema del 25% realmente afecta demasiado. Esa es la mala noticia. ¿Y las buenas noticias? Bueno, la buena, otra vez el término de los dependientes, me parece que ha sido una buena ayuda en cuanto a que antes la norma te preguntaba, ¿tienes dependientes? Sí, te llevas el 10%, pero no importaba si yo tengo 1, 2, 3, 4, 10 hijos, era el 10% para una persona que tiene un hijo, el 10% para otra persona que tiene 8. Entonces, realmente no había justicia. Aquí trataron de dar un poquito más de justicia en cuanto a que reconocen hasta 4 dependientes, entonces yo me voy a poder llevar 72 VT, esos son más o menos más de 3 millones de pesos, sí, claro, por cada dependiente. Entonces, si yo tengo 4 hijos, o no solamente son hijos, los dependientes, como dije, también son puede ser el cónyuge, claro, los padres, los hermanos. Entonces, si tengo me permite hasta 4, ¿ok? Y 72 VT por cada uno, 3 millones de pesos por cada uno, que me permite restar de mis ingresos, ¿ok? Restar de mis ingresos. Entonces, es muy importante porque lo que nosotros queremos con esos ingresos siempre es reducirlos, porque mientras la base sea menor, claro, el impuesto es menor, ¿ok? Ese es uno el mayor beneficio realmente para mi concepto.
Y hubo otro beneficio, pero realmente no es tan bueno, que es el tema del 1% de las facturas que usted haya pagado por medios electrónicos y la factura sea electrónica. No me parece tan bueno porque estamos hablando de un 1%, o sea, si usted hizo compras... Por presentar factura electrónica... Exacto, le dan el beneficio de un 1%, es decir, si usted hizo compras con factura electrónica de 100 millones, sí, solo se va a poder llevar 1 millón en su declaración. Y esos 100 millones debe revisar de que no los haya usado en otro beneficio. Es decir, esos 100 millones no pueden aparecer como un costo, como una deducción, nada. Es de las facturas que usted no haya usado un beneficio, se toma el 1%. Ese es el otro, digamos, el otro beneficio que trajo la reforma. Es un beneficio, sí, pero no es tan significativo por la cuantía. El 1% no es tanto. Muy bien, estamos hablando con Mauricio Crusco, contador especialista en impuestos. ¿Hay alguna otra buena noticia de la reforma o no? Ya terminó, oiga, es reforma y reforma. Cada presidente hace reforma. ¿Cuándo terminará la reforma? Sí, realmente en Colombia es uno de los países que más tiene reformas y eso hace que seamos un país que tiene muy poca seguridad jurídica, sí, y eso hace que la inversión extranjera también no quiera estar mucho acá. Si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que tiene más de 20 años de no hacer una reforma tributaria completa, es el país que más tiene seguridad jurídica en el mundo, el número 1. Sí, y acá en Colombia, sí, el número 1. ¿Cuál otro le gusta aquí en América Latina, por ejemplo, que era? Y es, bueno, realmente si uno mira en cuanto a términos de economía, pues sí, Chile siempre me ha parecido que tiene un buen posicionamiento. No hay tantas reformas en Chile. Sí, correcto. ¿Cuál otro? Acá en Colombia sí no somos un ejemplo, prácticamente todos los años haciendo reformas, no. Eso creo que no se ve en ningún país. ¿Pero por qué hay tantas reformas? Pues ellos tratan de, proyectan sus ingresos en base a lo que quieren recaudar. Entonces proyectan una reforma, por ejemplo, estas cosas que hicieron con los empleados. Si yo les reduzco los beneficios, lo que hacen es, los empleados me van a pagar más. Entonces, siempre en la búsqueda de cubrir ese presupuesto, que en Colombia siempre lo tasan en más de 50 billones de pesos, una locura, ¿verdad? Y siempre tratan es con las reformas tributarias, que son las personas que van a pagar, digamos, a contribuir para los fines del Estado. Pero siempre buscan es por ahí y siempre dar más impuestos, más impuestos. Por ejemplo, la última reforma que se hizo en cuanto a tarifas en Estados Unidos, ellos tenían una tarifa del 35 o más y la bajaron al 21 para algunos tipos de sociedades. Es una estrategia en cuanto a que, bueno, si yo tengo un país con una tasa impositiva atractiva para la inversión extranjera, pues eso hace que lleguen los inversores y se genere empleo y la economía se dinamice. Pero realmente parece que nuestros congresistas realmente siempre no lo ven así, sino que quieren es cargar más impuestos cada vez más para recaudar más. Entonces ya son posturas. ¿Qué pasa si uno está dispuesto, tiene que declarar renta y no lo hace? ¿Qué pasa? Ok, una vez yo quedo obligado a declarar y no lo hago, tengo plazo hasta, digamos, la fecha que me toque. Si es hoy, por ejemplo, no lo hago, a día de mañana ya tengo una sanción por extemporaneidad. Esa sanción por extemporaneidad tiene vigencia a partir del primer día que yo me paso de mi fecha. Simplemente ya tengo que pagar una sanción que mínimo, también me parece una locura, es 10 VT, estamos hablando de 471,000 pesos. 400, que no presente declaración de renta, ¿y eso cómo los paga uno? ¿O cómo? Bueno, una vez esa persona sí o sí va a tener que hacer una declaración, porque la DIAN le va a enviar un requerimiento, sí, le va a decir, oiga, venga, declare, ya está extemporáneo, ya tiene sanción. Y la declaración de renta es una información privada, entonces yo mismo debo liquidar mi declaración o con mi contador y incluir la sanción de una vez de 471,000, que para mi criterio y pagarla, ¿no? Es demasiado, y pagarla. Además de los intereses que causen los impuestos si me dio impuestos. Oiga, ¿y esos 470,000 de una vez o es por cuotas? La declaración hasta la fecha de vencimiento es la fecha máxima para declarar y pagar. Entonces, si yo me paso, yo declaré pero no pagué porque no tenía dinero, pues eso va a ir generando unos intereses moratorios y el día que yo vaya a pagar, el mismo recibo me liquida unos intereses, yo lo debo hacer también para que esté correcto y debo pagar el impuesto, la sanción y los intereses. Estamos hablando con Mauricio Crusco,
contador especialista en impuestos. Vamos a una pausa. Estamos aquí en Dígame de Corrillos. Corrillos Televisión está presentando Dígame. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Lo que uno se coma, lo que uno se beba, eso es lo que importa, eso es lo que queda. Lo que uno se coma, lo que uno se beba, eso es lo que importa, eso es lo que queda. La vida es muy corta. Corrillos Televisión está presentando Dígame. Bueno, enseguida, en la última parte de Dígame, está con nosotros Mauricio Crusco, especialista en impuestos. Bueno, ¿hubo cambio en ganancias ocasionales? Sí, la reforma tributaria también, como no es noticia, también disminuyó los beneficios en ganancias ocasionales. ¿Disminuyó? Para cada una. ¿Eso es una buena noticia? De ellas. No es una mala. ¿Es una mala noticia? Es una mala noticia porque las ganancias ocasionales, cuando yo las obtengo, me permite restar en algunas una renta exenta, digamos una ganancia ocasional exenta, una parte de ella. Es decir, claro, si yo tuve una indemnización por seguros de vida, es un ingreso, pero me permite restar una parte como exento. La norma, antes estábamos hablando que me permitía restar 12.500 VT como exento, esos son 475 millones de pesos. La reforma los disminuyó fuertemente, ahora hablamos de 3.250 VT, o sea, 137 millones. Sí, estamos pasando de 475 millones a 137. Entonces, ¿qué pasa? Mi renta exenta, que es la parte que yo me puedo restar, mi beneficio, disminuye mucho, muy fuertemente. Eso hace que el impuesto por ganancias ocasionales sea más grande. Y así con cada uno de ellos hubo reducciones muy grandes en cuanto al beneficio que yo me puedo llevar como renta exenta. Hubo una sola de ellas que mejoró, que fue el tema de la herencia de casa de habitación. Antes hablábamos que me podría yo llevar una parte exenta en torno a 7.700 VT, esos son 292 millones de pesos. Hoy en día ya me puedo llevar hasta 13.000, que estamos hablando de 551 millones, es digamos el único beneficio, el resto de ganancias ocasionales disminuyeron. Entonces, siempre tiene sus pros y sus contras. Siempre mucho más las contras que los pros. Oiga, las personas que ganan una lotería, por ejemplo, este año... Eso es una ganancia ocasional. Bueno, pero entonces el año entrante también toca volver a... No, los requisitos se miden es por cada periodo de tiempo, pero claro está, si hablamos de una persona que gana una lotería de 5.000 millones de pesos, esa persona por requisito de ingresos en ese año tiene que declarar. Claro. Pero si esa persona toma esos 5.000
y bueno, para mi concepto, la mejor inversión es el bien raíz. Compra bienes raíces, esos bienes raíces son un activo. Entonces, el siguiente año ya no va a tener que declarar por ingresos, digamos, en el hecho que no obtuvo ingresos, pero sí por el patrimonio. Recordemos que el patrimonio son 4.500 VT, 190 millones de pesos. Entonces, él va a superar por mucho ese monto y ya va a tener que seguir declarando, pero digamos en el evento en que haya tomado ese dinero para comprar activos, ¿ok? Va a tener que seguir declarando. Esas loterías son una ganancia ocasional y no tienen nada de que poderse restar como exento. Pagan un impuesto de ganancia ocasional del 20%. O sea, si usted se gana una lotería de 5.000 millones, le quitan 1.000 millones de plano. Bueno, además de lo que les cuentan allá en una lotería, ¿no? El 30% creo. Oye, a propósito, de otro lado, por ejemplo, jugadores como Falcao, que tiene como 100 casas en Europa y está ahora viviendo aquí, ¿eso cómo se paga impuesto? Ok, perfecto, muy bien. Una vez, digamos que el primer paso para yo revisar si debo pagar impuestos acá o no, es revisar el tema de la residencia fiscal. Las encontramos en el artículo 10 del estatuto, hay muchas condiciones. En general la persona tiene que cumplir un número de días, 183 días para ser considerado residente fiscal, que son 6 meses y un día más. Entonces, si esa persona es considerada residente fiscal en Colombia, en este caso Falcao, ¿verdad?, cumple más del tiempo durante el año, o sea, de 1 de enero a 31 de diciembre, ¿verdad? Esa persona cumple ese tiempo acá, entonces esa persona se considera un residente fiscal. Para ese periodo, puede también que los días se sumen en 2 periodos distintos. De pronto la persona llega en noviembre, entonces por 2023 no tengo que ser residente. Pero si supero los días para ser residente en el 2024, voy a tener que declarar por el 2024, ¿ok? Entonces el rango puede atravesar 2 años distintos. Bien, entonces una vez se establece si esa persona es residente o no es residente fiscal en Colombia, esa persona a raíz de eso va a tener que determinar qué información va a declarar. Es decir, si en este caso Falcao, que llegó como en agosto, no va a terminar de cumplir los días acá en Colombia, entonces por el 2023 no será residente. ¿Qué pasa en su declaración? ¿Será que no tiene que declarar? No. Si él cumple los requisitos, tiene que declarar. ¿Qué es la diferencia? Que cuando uno es no residente fiscal, solamente declaro en Colombia lo que me gané en Colombia. Y solamente declaro los activos que tengo en Colombia. No los de allá. No los del exterior. Pero si en el siguiente año, en el 2024, él acaba de estar todo el año, ya se vuelve un residente fiscal. Entonces, en el evento de que sea un residente fiscal, va a tener que declarar todo. Es decir, todos sus ingresos de Colombia y del exterior, todo su patrimonio de Colombia y del exterior. No quiere decir que va a pagar doble, porque esos ingresos que él obtuvo en el exterior, él paga un impuesto en el exterior. Dependiendo del país, si hace parte de la Comunidad Andina de Naciones o no, esos impuestos que yo pago allá me los puedo traer acá como un descuento tributario. Entonces, es importante que por eso existen los acuerdos contra la doble tributación, para evitar eso de pagar doble. Pero el hecho de informar, sí debo informar todo una vez soy residente. Si yo soy residente, debo declarar mis ingresos y mi patrimonio de Colombia y del exterior. ¿Okay? Oye, en el caso, por ejemplo, de Ospina, que es el arquero del Nacional, yo leí el mes pasado que él le pagan, y no está jugando, le pagan 1.000 millones de pesos al mes. Oiga, eso, cuando uno gana 1.000 millones de pesos al mes, el descuento, que eso debe ser muchísimo, ¿cierto? Bueno, realmente aquí es donde vienen a colación las limitantes que estábamos hablando. Si él tiene un contrato que es laboral, con un contrato laboral, un empleado con contrato de trabajo, va a tener que pagar mucho impuesto, porque recordemos la reducción que hubo, que la acabo de mencionar. Esa reducción del 40% quedó muy pequeña, 56 millones de pesos, es muy poquito para una persona que gane 1.000 millones. Entonces, hay que mirar qué tipo de contrato tiene, si él está como independiente, que presta sus servicios, o como una persona que en sí es una empresa, será por rentas no laborales y le permitirá llevar unos costos, que será lo más beneficioso para él. Por eso es importante también hacer el tema de planeación tributaria para estructurar cómo vienen dados esos ingresos para yo proyectar mis beneficios. Porque hoy en día, pues, el que menos tiene beneficios es la cédula de empleado. Entonces, él muy seguramente estará en la última escala de impuestos. Acá en Colombia, una persona natural
paga impuestos a razón del artículo 241 del estatuto, Claro. que empieza con unos rangos establecidos en VT, y empieza más o menos un porcentaje del 19% hasta un 39%, dependiendo de la escala de los ingresos. Entonces él muy seguramente estará en la última escala y le tocará pagar buen impuesto. Oiga, usted tal vez no lo conoció, pero había un asesor que lo traíamos aquí a los programas, asesor de impuestos, se llama, no sé si alcanzó a conocerlo, Abraham Quintero. Abraham Quintero era un tipo que analizaba los impuestos y escribió un librito. Hace 5 años, más o menos lo escribió, y hace 5 años se pagaban en Colombia 72 impuestos. 72 clases de impuestos en Colombia. ¿No le parece eso alto? Una locura realmente. Incluso si miramos solo los impuestos municipales, hay muchos impuestos municipales. Claro. Ahorita no tengo el número exacto, pero son muchos. Realmente ahí, si metemos a incluso las tasas, las contribuciones, las estampillas que hay que pagar, claro. Realmente es mucho. Colombia es una referencia en cuanto a los impuestos, la cantidad de impuestos, e incluso también según los estándares de la OCDE, que es el ente que da, digamos, consejos de impuestos a nivel mundial. Colombia tiene una de las estructuras impositivas más complicadas a nivel mundial, porque tiene muchas clases de impuestos y cada uno tiene una estructura, una forma de calcular que realmente, si lo comparamos con otros países, es mucho más complicada. El nivel de ilegalidad, ¿sí?, de la gente que no paga impuestos en Colombia es mucha, ¿o no? Realmente sí. ¿Con relación a otros países? Realmente sí. Los que evaden impuestos y todo eso. Es una de los criterios que los congresistas establecen para aumentar el impuesto. Sí. Y ellos dicen, bueno, aumento el impuesto porque hay mucha evasión, pero es que realmente también son formas de verlo. Pero si hablamos en términos de evasión, Colombia aún tiene estándares de evasión grandes. La factura electrónica y este tema electrónico ha ayudado mucho, realmente ha sido una correa para vigilar, para fiscalizar. Para la DIAN ha sido la maravilla esa herramienta, porque ahí todo se informa en el día, en el momento. Antes se informaba, por ejemplo, la renta de forma anual, hoy ya se informa en el momento, en el día, ya sabe si usted compró, si no, si tuvo ingresos, si no. Entonces, esas herramientas han hecho que la evasión y la ilusión fiscal se haya reducido un poco, pero Colombia sí es cierto que tenemos niveles de evasión también altos. Oiga, ¿la inteligencia artificial se puede aplicar en esta de la parte de impuestos o no? Sí, realmente ¿Sí? La inteligencia artificial pues está llamada prácticamente a estar en todos los aspectos. Claro. En el mundo, y el tema contable y fiscal no es una parte. Sí es cierto que la inteligencia artificial lo que no puede hacer es una planeación tributaria. Ella puede tener de pronto las herramientas, conoce, digamos, la normatividad, pero no me puede a mí hacer una estrategia, proyectar un año en cuanto a mi situación, formas de yo poder usar, maximizar los beneficios que tiene la norma, que son pocos, pero digamos, en cuanto a estructurar una actividad, un tipo de empresa, una forma de trabajar, de proceder, ahí es donde, digamos, nuestra profesión va a quedar, en cómo nosotros podemos dar nuestras asesorías, nuestras consultorías de forma personalizada, con nuestro criterio, para poder proyectar unas buenas estrategias de planeación, que hoy en día, si no las tenemos, pero es sí, cuando más pagamos impuestos. Pero el maloso lo puede aplicar y meterle ese gol a la DIAN de inteligencia artificial, ¿o no? Es que la inteligencia artificial al final, digamos, que puede establecer unos parámetros, unas formas, incluso hasta calcularlo, pero lo que quiero decir es que no es tan fiable, ¿ok? No es tan fiable en cuanto, primero, los cambios en la normativa en Colombia debe estar súper actualizado. Segundo, en cuanto a el tema de lo que comento de las estrategias, ella no va a tener, digamos, como no piensa de forma como nosotros lo hacemos. Entonces sí está un poco limitada en cuanto a estructurar una estrategia. Puede calcular bien el impuesto, pero realmente quizás una persona lo pueda hacer mejor.
con relación a otros países, entonces la evasión, ¿estamos bien o mal? ¿Estamos por ahí en promedio o qué? Bueno, Colombia en relación a otros países, bueno, si lo comparamos con Latinoamérica, estamos en el promedio. Ya. Si lo comparamos con Europa, Estados Unidos, tenemos niveles de evasión un poquito más altos, obviamente. Bueno, antes de terminar, repitamos esta noticia buena. Aquí damos buenas noticias. Es que uno le tiene miedo a la DIAN. Alguien me dijo, yo le tengo miedo a dos cosas, a mi esposa y a la DIAN, me dijo un empresario. ¿Sí? ¿Cierto? Cuando uno lo llama a la DIAN, no se le cae todo, ¿no? Sí. Mucho temor, ¿no? Es la primera impresión, pero muchas veces, digamos que no es para tanto, muchas veces. Muy bien. Entonces, repitamos ya para finalizar, porque Juan Diego nos dice que ya debemos concluir, es los que quieran estudiar, no tengan platica, pero que sea gente pobre que quiera estudiar, lo puede hacer, no necesita billete, ¿no? Muy bien, ahorita tenemos política de gratuidad en las unidades tecnológicas de Santander, invitarlos a que estudien, no pagan absolutamente nada, estratos 1, 2 y 3, simplemente presentarse con su CISBEN y deben aportar también las pruebas, saber, pero no es un requisito excluyente, ¿ok? Entonces cualquier persona puede acercarse y empezar a estudiar y obtener una carrera universitaria de calidad. ¿Okay? Muy bien, gracias a Mauricio Crusco, lo consiguen en Instagram, ahí Mauricio Crusco. Mauricio Crusco, contador. ¡Aso! Muchas gracias, Juan Diego, éxito, ¿no? Colombo argentino, gracias por estar con nosotros aquí. Recuerden, todos los domingos a las 12, aquí en Corrillos Televisión. Corrillos Televisión presentó Di y Gabe. La historia detrás de los grandes personajes que hacen la noticia. Di y Gabe. Conducen Alfonso Pineda Chaparro y Rafael Díaz Mesa. Dirige Juvenal Bolívar.